Después de 17 años, el elenco de la trilogía El Señor de los Anillos se reencontró a través de una videoconferencia organizada por el actor estadounidense Josh Gad. El evento tuvo el fin de animar al reparto y a los espectadores a realizar donativos a la organización benéfica No Kid Hungry, que busca disminuir la hambruna infantil. Durante 50 minutos, el reparto de la trilogía cinematográfica, basada en las novelas de J.R.R. Tolkien, compartió recuerdos y experiencias de las grabaciones, dando un toque de nostalgia a la reunión. En el reencuentro participaron Elijah Wood, Sean Austin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sir Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Bean, John Rhys Davies y Andy Serkis. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos acá viendo el final de toda una secuela y una saga que se llevó mucha plata. El Señor de los Anillos. No se va a volver a grabar ninguna película más de Tolkien, creo, ¿no? No, sí, van a hacer una serie. Van a hacer una serie en Ahí Amazon hay Prime. que preguntarle al que sabe, él es el experto. Yo me acuerdo cuando salió El Señor de los Anillos, estaba en el colegio, me encantaba. Me acuerdo que me fui a ver, cada vez que salía me iba al cine y eran las 3 horas en el cine, ¿no? Mi mami, ¿pero por qué se demoran tanto en el cine? Claro, ¿cuánto dura esa película? Como 3 horas y cuarto, ¿no? Bueno, Sí, pero son como 3 horas. el corte del director, que es la que vale la pena, esa dura como 4 horas y 15 minutos. ¿En serio me estás diciendo? ¿En Sin cortes serio? y todo. Esa es la que vale la pena, claro. Porque mira, o sea, está gruesito. ¿Cuál es ese? Este solo es el Fellowship of the Ring, porque el otro está por ahí. Esa es la primera, la comunidad del anillo. A mí me parece chistoso cómo se traducen algunas nombres de las películas, ¿no? Pero esta está bien traducida, la Fellowship Y of the eso que Ring. no es en españolísima, si no sería terrible. Amigos, estamos nosotros llegando al final de una temporada. Les estamos confesando abierta y descaradamente de que estamos terminando ahora esta primera parte de estos programas que hemos estado haciendo de Apocalipsis 13, 11. No significa que el programa se va a terminar, no, no, no. Estamos cerrando una temporada por ahora, ¿no es cierto? Han sido Y por 9 eso, programas. y tú mencionabas lo del Señor de los Anillos, Sí, porque al final de la película El Señor de los Anillos, de la tercera parte, que es El Retorno del Rey, esa tiene como que 3 finales, ¿no? Entonces, cuando uno estaba así viendo la película y se acabó y ya como que se va a quedar todos, oh, bueno, ya vamos. ya se Y paraba. otra vez regresa, no, ok, a ver el segundo final. Y ¿Sabes qué a mí llegan. me gusta? A mí me gusta quedarme hasta ver los finales de los créditos. O sea, Sí, todo. a mí también a veces me echan y ya váyase, Sí, ya vaya, ya tiene vaya. vida. Pero este Ahí no va a está, ser el mira, caso. Ahí está. mira. Este no va a ser el Ahí caso. está. Este Pero no va a ser el caso. está en español, está El Retorno del Rey. Me lo mandaron de Ecuador. Bueno. Y lo chistoso es de que estaba por ahí, ¿no? X El Retorno del Rey. Estaba por ahí en uno de los anaqueles. Y una hermanita de iglesia que estaba limpiando, ayudándonos a limpiar la casa. Mira ahí que dice El Retorno del Rey y dice, ¡ay, qué No. bonito! Voy a poner esto para pasar en la iglesia. Présteme, por favor. Yo, quizás no sea la mejor película para pasar en la iglesia el sábado, ¿no? No, y menos para los niños, pobrecitos, No, vayan a tener pesadillas. Sí, My no, esto no es para niños o para niños con criterio precious. formado. Hemos querido presentar a lo largo de estos programas con un lenguaje un poco técnico, pesado, a veces denso, pero Y también bastante coloquial. ameno. Sí, bastante ameno. Temas que son difíciles de abordar. Sin embargo, tenemos muchas cosas por presentar que poco a poco vamos a irlas desarrollando en el programa. Brandy, ¿cómo te pareció Dime. estos primer segmento grande que hemos hecho? Buena. No, esperamos que para el público haya sido claro que hemos definido que hay varios personajes en Apocalipsis 13. Les hemos dicho que tienen un significado y hemos intentado representarlos a cada uno de ellos en estos 9 programas. Por eso es el nombre de nuestro programa, ¿no? 13-11. Nos estábamos basando en Apocalipsis 13-11. Para los que todavía no cacharon esto, o bueno, cachar para los ecuatorianos o
entender para el Por resto, favor, porque pueden estar no nos escuchando en vayan otros lados y es no nos vayan a cachar. término Ah, medio complicado. Al exacto. menos en Centroamérica estás Eh, al horno vos. entonces hemos presentado todas las situaciones, circunstancias que vivimos actualmente, que podemos relacionarlo con la profecía de Apocalipsis 13. Y ese ha sido nuestro objetivo, esperamos que haya sido claro. A veces tenemos aquí un parcito que les gusta hablar y irse por las tangentes y a todos nos dejan así como que, ah, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? Pero estamos mejorando. Mi querido Diego, Querido Santi. ¿por qué crees que es necesario poder estudiar Apocalipsis 13? Y creo que siempre he hablado con mucha gente, ¿no? Y que me voy a sacar los lentes. Cuando hablamos sobre temas de la Biblia, me dicen, uy, cuando no me gusta el Apocalipsis porque me da miedo. ¿Y cómo que te da miedo? Sí, porque incluso hasta la expresión, ¿no? Ustedes escuchan en las noticias, hubo una catástrofe de proporciones apocalípticas. Se Claro. espera un meteorito apocalíptico, o sea, como un sinónimo de destrucción y del fin. Y obviamente hay muchas imágenes que en ese libro, en el libro de Apocalipsis, que se refieren a esto, al fin del mundo tal y como lo conocemos. Y uno de los problemas es el temor a eso. Y cuando conversamos con estas personas, les pregunto, ¿Apocalipsis son buenas o malas noticias? Bueno, bueno, Depende, Son buenas, depende. por eso suenan también mal. utilizamos muchas veces la metáfora de los Simpson, ¿no? Para poder, dedicamos un programa completo para poder estudiar desde los Simpson cómo se ha venido prediciendo. Pero en sí la profecía en Apocalipsis tiene un sentido mucho más serio en lo Sí, que... sí, sí. Y a veces utilizo una analogía del fútbol. Digamos que juega Boca Junior versus el Real Madrid, Oh, pues por favor, bueno, ¿ya? Y gana el Real Madrid. amén. ¿Son buenas o malas noticias? Para mí buenas. Depende, te iba a Depende decir. de a qué bando le vas, ¿no? Depende de cuál es tu equipo. Lo Claro. mismo pasa con el Apocalipsis, porque si es que nosotros estamos pensando en el equipo ganador, estamos pensando en el equipo que tenemos la certeza de que según la profecía tendremos esta siguiente participación en el reino celestial, pues no hay nada de qué temer, ¿no? Todo está ahí planteado, todo está establecido y son buenas noticias. Claro, estás en el otro bando, y sí son muy malas noticias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que cuál debería ser nuestra aproximación al libro de Apocalipsis? Aquí otro paréntesis, conozco gente que me dice, me siento mal. Digo, bueno, llama al médico. Siéntate bien. No, sabes que no, porque me da miedo de lo que me vaya a decir. Entonces, suena chistoso, suena, pero ¿qué O cabeza sea, cabe eso? Pero conozco más de una docena de personas con esa mentalidad. se Y fíjense lo materializa que el está cáncer solo pasando, porque el médico le va a decir. fíjense lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos Lo con que el no tema del sabes COVID. no te mata. No, Exactamente, muchas personas dicen lo mismo, dicen, no, porque me da miedo lo que vayan a decir, mejor no digo nada y ya se me ha de pasar, ¿no? Pero el Apocalipsis creo que es esa cita médica. A nadie le gusta ir con el doctor para que estén chequeando, para que estén uno en paños menores, ¿no? Frente al especialista. Pero eso es lo que es Apocalipsis. Nos desnuda de nuestros preconceptos, nuestras aspiraciones, nuestra propia inteligencia, nuestras propias vanaglorias, y nos pone desnudos, incluso hay un pasaje que habla clarísimo sobre ese punto, frente a un mundo frágil, frente a las consecuencias del mal en nuestro mundo y la solución a ese mal. Entonces, esa fragilidad como seres humanos frente a todo un cosmos que se debate en un conflicto actualmente puede ser intimidante, pero nuevamente al mismo tiempo es reconfortante saber que si nosotros estamos del bando de Dios, del bando de Jesús, del bando de quien se ha sacrificado para que podamos tener acceso al reino de Dios, pues son buenas noticias, ¿no? Entonces, todo lindo, pero ¿por qué Apocalipsis 13? Ya le ay, pregunto a ay, ay. cualquiera de los dos, ¿no? Si me salto ahí con alguna cosa. Por qué 13 Porque son y por qué 13, 11? 22 capítulos, ¿no? ¿Por qué agarramos el 13? Porque es lo actual. Sí. Porque tenemos mucha profecía que es pasada, ¿no? Tenemos Ajá. mucha profecía que ya ha pasado, que ya se ha desarrollado y la tenemos en la Biblia más como referencia para decir esto fue lo que dijeron que iba a pasar y miren, sí sucedió. Esto dijeron que iba a pasar, miren, también sucedió. Y así hasta que llegamos al punto que todavía no ha pasado, pero lo estamos viviendo.
Una de las cosas que planteamos en los programas también fue la estructura quiásmica, una palabra un poco rara ahí, que significa una X. Dime qué El significa. es justamente lo que te estoy diciendo, el quiasma, es una X en el idioma hebreo, que tiene una forma, la estructura de los libros proféticos justamente tienen eso, una estructura de que una mitad va a referirse hacia una cosa y la otra mitad va a referirse hacia otra. ¿Sí? Entonces, la primera mitad de los libros proféticos generalmente se refieren a la historia del pueblo de Dios, cómo ha venido sufriendo en la tierra las acechanzas del diablo, etcétera, ¿no es cierto? Y la otra mitad, en cambio, va a recibir todo el bagaje de la victoria del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, el capítulo 13 es el inicio, digamos así, de ese conflicto cósmico que se da entre Satanás y Se se da cruce. entre Satanás y el pueblo de Dios. Es el cruce, ¿no es cierto? Y tiene que ver con mucha la actualidad que nosotros ahora estamos viviendo. Por eso es nuestro afán el de poder tratar temas demasiado actuales de pronto, y aunque a veces nos ponemos a nadar un poco lejos así con la parte de la filosofía, la sociología, la psicología, por ahí, el psicoanálisis, pero creo que son formas actuales de poder tratar temas tan profundos como los que plantea la profecía de Apocalipsis 13. ¿Sí? Dentro de esos, también hemos hablado sobre un actor que es fundamental en toda la profecía de Apocalipsis 13, que son los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Y aunque hay que tratar muchísimos temas todavía, hemos tratado un poco sobre su fundación, un poco sobre eh, las bases filosóficas de por qué los Estados Unidos de Norteamérica deben de tener una separación entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Ujú. Ahí con Dieguito nos dimos una mano con lo que fue la enmienda Johnson. Estuvo muy buena, ¿te Ah, sí. acuerdas, Diego? Sí. No quedaron claras algunas cosas también sobre eso, ¿no? Hay un montón de cosas que quedamos ahí pendientes. ¿Vos viste ese Sí, programa, Brandy? Me imagino que sí, o sea, si me dices que no, claro, te saco ahorita. claro, no, sí es. Chao, permiso, me voy. No, no, Dice, sí, no, sí, 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 ve el sí. programa, cambiamos de tema. Espérate, déjame ir a revisar. No, sí, sí, claro que los vi. Siempre los, siempre los he visto. Toca tenerlos en regla, ¿no? Si no estoy yo presente, me toca verlos para por lo Exactamente. menos Alguien decirles, tiene que después poner control. criticarles por lo menos, contarles cuántas veces dicen interesante. Bueno, ¿qué recuerdas Ah, de ese programa, Diego? ¿Te acuerdas? Bueno, O sea, sí, es súper actual porque estábamos discutiendo acerca del papel de la religión y la política. Cuán importante, peligroso o beneficioso es que se junten la política y la religión. Y nos debatíamos en el hecho de que muchos líderes religiosos a lo largo de la historia contemporánea han sido entes de cambio social muy importantes, ¿no? Poníamos el ejemplo de Monseñor Rivas Proaño, por ejemplo, en Ecuador, o de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos en el tema de los derechos civiles, entre muchos otros. Entonces, la iglesia tiene una parte. Veíamos como en la Biblia, especialmente en Isaías, el capítulo 58, se hace una invitación para que una persona que sigue los principios bíblicos también pueda convertirse en voz de los que no tienen voz, que puedan desatar las cadenas de la opresión y demás. Pero el problema radica cuando el Estado es quien comienza a dictaminar la forma de hacer religión, la forma de qué es lo que se debe o no se debe adorar, la forma a quién se da preferencia o no en las decisiones de las políticas nacionales en todos los países. Entonces, esto era lo complejo y veíamos que en Apocalipsis se prevé que a futuro esto justamente va a ocurrir. Se ujú, plantea que va a haber una crisis tan grande. También veíamos, ¿no?, que generalmente, históricamente, las crisis generan cambios que antes hubiesen sido impensables. También, entre paréntesis, hablábamos sobre la famosa ley patriota aquí en Estados Unidos. sí. Después del 9/11, la gente pues dijo, sí, apoyamos la ley patriota, que básicamente lo que permite es que cualquier agente de gobierno revise el contenido de mis emails, bueno, no mis, de todos, de las redes sociales, etcétera, en busca de De seguro potenciales los tuyos peligros. son más interesantes que los nuestros, los mails. ¿Quién sabe? Déjame ver con mis amigos de Brandy, FBI qué hizo. Brandy es una confesa republicana. ¿Por qué votó así por es. Trump y por qué va a volver a votar por Trump? Oye, ¿quién te dijo? Bueno, en mi opinión, me representa más. Ujú, Siempre me he considerado una persona que voy más hacia la derecha. No me considero una persona de extrema derecha.
voy más hacia el centro, pero más hecha hacia la derecha Me que la caías bien izquierda. hasta ahora. Mira, no todos somos perfectos, tú tampoco eres perfecto, te vas a la izquierda, entonces Bueno, nos toca responda, ahí por favor. aguantarnos. Yo soy independiente, así que Eh, estoy en el medio, mire. Es un buen equilibrio. Responda, por favor. entonces, eh, y en alguno de los programas hablamos sobre la pelea que hay aquí en el país, en Estados Unidos, entre los religiosos y los no religiosos, la lucha que hay entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, las libertades que se han perdido. Son todas las cosas que uno ve en las noticias y se da cuenta cómo están cambiando las leyes, cómo se está uniendo más a la iglesia, pero es un poco más socapado, ¿no? Es un poco más escondido la unión hacia la iglesia, porque tienes un grupo que está totalmente opuesto a todo lo que tiene que ver con Dios, pero tienes un grupo, por otro lado, que cree en Dios y que sabe que los fundamentos del país fueron es un país protestante, que cree en Dios, o sea, hasta en el mismo dólar, in God we trust. En la Entonces, Declaración de Independencia también. Bueno, y claro, fundamentalmente está en el Pledge of Allegiance, ¿no? Que está. entonces mira, solamente ahora, En- en- ¿cuándo fue? El viernes pasado una, hubo noticias en pequeñita, Virginia. ¿qué dijo Dime. Diego? ¿En el qué? Es Habemos como hispanohablantes que no entendemos muy bien el español. sería como la declaración de apoyo a la bandera, ¿cómo traducimos? The Pledge of Allegiance es como la jura a la bandera. La jura a la bandera, exactamente. Que se jura la bandera, el Que una de las honor a partes la dice, bandera de Estados Unidos, sí, sí, juro honor al Dios. una nación bajo Dios y todo eso. Sí, bueno, el concepto de fanatismo es lo que estamos ahora tratando de poder ver. Desde el punto de vista de la política, encontramos, por ejemplo, bolsonaristas a ultranza de que no importa que se haya enfermado Jair Bolsonaro, pero sigue siendo el paladín contra el coronavirus en el Brasil, por ejemplo. Encontramos también fanatismo desde el lado vegano, desde el lado feminista, desde el lado del fútbol. Es decir, se está preparando en la cabeza del ser humano un concepto fanático, ¿no es cierto? ¿No? Vivimos Ujú. tiempos muy polarizados, ¿no? La extrema Exactamente. derecha, la extrema izquierda, los extremos carnívoros, los extremos vegetarianos o veganos. Cada quien jala para su lado y esta cultura de la cancelación en la ¿Qué que es eso? estamos ahora. La cultura de la cancelación es un fenómeno del relativismo o le quieren echar la culpa a los millennials, pero creo que va un poquito más allá de los millennials. Es de ofenderse por todo, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, hay qué sé yo, yo me imagino que si es que volvieran a pasar las telenovelas que yo veía, que mi mamá ponía de niño, ¡Ah! estarían exactamente que habían el Chavo del Ocho, Arnaldo Chavo del André, Ocho, el famoso macho, el macho paraguayo, castigador. es paraguayo, de las telenovelas argentinas que siempre se pasaba cacheteando a las pobres mujeres. Imagínate, lo cual hoy sería impensable, totalmente cuestionable. El Chavo del Ocho, que Exacto. Don Ramón estaba pegando ahí a los niños a cada rato. Hoy, nuevamente, sería terrible. Y es tratar de recontar la historia, de rehacer la historia, replantearla. Y en muchos sentidos, la gente intenta no ofender a nadie, lo cual es imposible en muchos casos. Y en la búsqueda de eso es que se quiere también eliminar la religiosidad o por lo menos la espiritualidad, porque es un sinónimo de no tolerancia, lamentablemente, en nuestra época. Y eso ha Ujú. generado una animosidad en contra de todo lo que tenga que ver con el aspecto de la Biblia o con los principios bíblicos, que es otro de los puntos que después, según la profecía, va a intensificarse. Hablamos de que una crisis genera cambios y justamente estos cambios que aparentemente vendrían a futuro, que nos plantea Apocalipsis, tendrían este componente. La política comenzaría a intervenir en el tema religioso o espiritual. Ya no se confiaría tanto en los líderes religiosos, ¿no? En las religiones tradicionales, sino que habrían figuras carismáticas o figuras sobresalientes en el futuro que intenten sacar a la humanidad de la crisis en la que va a estar sumergida y que estos pueden empujarnos aún más hacia ciertos extremos. Y todos sabemos cuáles son las consecuencias de los extremos graves. Pregunte, Brendy, ¿está ahí? Quiero, quiero,
La veo que quiere No meterse de cabeza. no es pregunta, quería decir esto, lo que decía Diego de lo que la gente se ofende por todo. El otro día encontré una cita que me pareció súper interesante, la guardé. La palabra, la tengo en inglés, pero les traduzco ahí machucado. La palabra ofensa viene de la palabra griega escandalon. A escandalon es parte de ¿cómo se dice? La trapa que le ponen a un animal, es lo que le ponen para que caiga en la trampa. El propósito de este escándalo es para atraer a la víctima. Y esto es de donde viene la palabra ofensa. Entonces las redes sociales son todo la palabra ofensa escándalo. Es un escándalo. Es la carnada perfecta en las que la mayoría de la persona cae, pero ve, redondito. Bueno, eso nos llevó a otro de los programas que también fue voy a utilizar y voy a ser muy categórico, interesante, en la palabra categórico, interesante. En un diálogo que tuvimos con Dieguito también sobre lo que es el mal y el bien. No lo pudimos resolver, Diego, la paradoja de Epicurio nos quedó... Sí. nos Para quedó- resumir rapidito, ¿qué es eso? Algunas personas plantean el siguiente argumento para decir que Dios no existe y es básicamente el siguiente. Hay tanta maldad en el mundo, hay tantas cosas feas que están pasando a gente inocente. Entonces, si es que hubiera un Dios tan bueno y tan noble y tan poderoso, no permitiría que eso suceda. Por tanto, Dios no existe. Ese es el pensamiento que hacen las personas. Entonces, lo hemos juntado a una serie de premisas que en filosofía se conocen como la paradoja de Epicuro, porque este filósofo presocrático fue el primero en más o menos formular una situación como estas. Y dice lo siguiente, ¿no? Esta es la versión de Anastasio. Bueno, un filósofo. Básicamente es lo siguiente. Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todo bondad. sí. Esas son las premisas que tenemos en la Biblia. Ok. Ahora, si es que el mal existe, Dios no puede eliminar el mal, lo cual significaría que no es todopoderoso, Pero lo cual no es propio de Dios, obviamente. presentado a Entonces, manera de no. pregunta esto, ¿no es cierto? Claro, si Dios existe el mal y Dios no puede eliminar el mal, significaría que no es todopoderoso, pero eso no es propio de Dios. Así que tenemos que descartar esa. Vamos a la siguiente. Si Dios sí puede eliminar el mal, pero no quiere, y el mal existe, significa que Dios no es bueno, lo cual tampoco es propio de Dios. Y también tenemos que descartar eso. Viene la siguiente. Entonces, si es que Dios sí es todopoderoso y si es que es todo bueno, ¿por qué existe el mal? La respuesta a esa pregunta, porque fíjense cómo son dos premisas que se descartan y luego plantea una pregunta, Anastasio. Hay un filósofo que se llama William Lee Craig, que él plantea una respuesta que es fascinante. Él dice, es probable, es posible, es factible, es permisible de que Dios tenga razones morales suficientes como para permitir el mal, como para permitir la calamidad. Y luego tuvimos que definir qué es el mal. Porque una persona puede decir, ay, hoy llovió y yo quería ir a jugar fútbol y llovió. ¡Qué mal! ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? Versus algo terrible como el cáncer, ¿no? Lo cual evidentemente está afectando la vida de una persona, o el COVID. Pero no necesariamente puede haber sido malo. Ese es el punto que plantea William Lee Craig. Y para resumir, porque este es un resumen, a manera de nuestros límites del conocimiento del futuro, nosotros solamente podemos ver el presente, podemos ver una cierta fracción de la realidad. Entonces, para poder entender nuestros limitantes del futuro, del bien y del mal, mira, ya volvió. Qué bueno, es No algo sé qué bueno. pasó. Hablando del bien y del mal, Es qué el bueno que mal. volvió. No sé. Entonces, una forma de poder graficar eso es una famosa leyenda antigua china, en donde está un hombre que tiene un caballo y tiene un niño y el caballo se le escapa, viene un vecino y le dice, ay, pero qué mal, se le escapó su caballo. Y el hombre que es muy sabio dice, no sé si sea bueno o malo. Y el vecino dice, pero se le escapó el güey. Al cabo de una semana regresa el caballo con otros 5 caballos salvajes que encontró en el bosque. Y el ¡Qué vecino le dice, bueno! ¡qué bueno! No va a decir que no es bueno que tenga 5 caballos. Y el hombre le responde, no sé si sea bueno o malo. El vecino se queda como, bueno. Después, mientras el hijo de este hombre estaba acomodando las sillas de los caballos, poniendo las herraduras, uno le patea y le rompe la pierna. Y el Qué vecino, mal. pero qué mal, ¿cómo es posible, pobrecito? No va a decir que no está mal. Y el hombre le dice, no sé si sea bueno o mal.
Y estalla la guerra en esa zona y vienen los soldados a reclutar jóvenes, pero como él está con la pierna rota, no se lo lleva. Y Qué así bueno. sucesivamente. Entonces, en ese pequeño relato encontramos una sucesión de eventos que pudieron haber cambiado nuestra percepción de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Nosotros no tenemos esa capacidad, creemos por fe que Dios sí la tiene, y es por eso que el Apocalipsis nos permite tener una radiografía, un panorama, un mapa hacia el futuro, para que podamos entender por qué ocurren estas cosas y tener la esperanza de que al final hay una solución, Bueno, hay un plan consumado. Brendy, vos estuviste en el programa en Dime. el que se habló sobre que el mal no solo es una idea o un concepto externo, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando ya de la encarnización de alguien, el patrón del Claro, mal. Sí, se utilizó la figura de Pablo Escobar Gaviria justamente. ese fue el último de nuestros, Sí, de ese nuestros fue episodios. del anterior viernes apenas, que todo, fue todo un drama ese programa con el audio, más o menos como ahora con Brendy Exactamente. con eso, pero ahí tuvimos un problema con el audio, no se lo escuchaba a este caballero de acá. Y Escobar. sí, entonces con Pablito Escobar, que lo tomamos acá como personificación no como una idea del mal, sino como una personificación del mal, ¿sí? Como uno de los actores principales del mal. Mm. Sí. ¿Cómo te sentiste en ese programa? ¿Qué tal la adrenalina de que Santiago no estaba, si no estaba, cómo estuvo? ¿Cómo lo llevaste? Ese programa fue el que me hizo dar cuenta que si es que algo estamos haciendo, tal vez lo estamos haciendo bien, porque parece que el enemigo no quería que lo presentemos tal como es, porque se nos empezaran a poner un poco de trabas, pero creo que al final estuvo claro que la personificación del mal viene en Satanás y que hay una, como decíamos hace un momento, que hay un conflicto, que hay una guerra entre el bien y el mal y que nosotros somos parte de esa guerra porque estamos en este mundo y que hay cosas a nuestro alrededor que nosotros debemos estar bien atentos para poder definir cuáles son las cosas que quieren distraernos o engañarnos de la realidad, de la verdad, que solo podemos encontrar en Dios. Bueno, antes de que se le acabe la batería del iPad a Brendy, vamos a ir cerrando todo este resumen que hemos realizado. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Será un chip? ¿Será ¿Será un un código de barras? ¿Será de que viene en la vacuna que nos van a colocar acá? Al. No sé cómo va a venir esta cosa. ¡Una vacuna! Una vacuna. No tengo idea, la verdad. ¿Qué será la imagen de la bestia? Hay una primera bestia que todavía está faltando de poder desarrollar también. Todo eso vamos a verlo en esta siguiente temporada, mis queridos amigos. Estén pendientes de los cambios que vamos a hacer, de la reestructuración que vamos a tener. Tal vez me vuele el bigote, no sé. ¿Qué opinan? ¿Me saco o no me saco? La mitad. Rasúrate Así. la mitad del bigote. O me lo pinto mejor de blanco. Un hemisferio. Sí. O me pongo aquí 13-11 en rojo mejor, ¿no es cierto? Alguna cosa nos vamos a inventar para la próxima temporada. Así que ha sido un placer el poder estar siendo acompañado por ustedes a lo largo de estos 9 programas, 10 con este. Sí. Giguito, siempre es un placer verte allá en Charlotte, ¿no? Sí, Charlotte, En Carolina Charlotte. del Norte. Y también es un Y gusto siempre verle a Brenda. claro. Houston, we have a problem. Queremos saludar Gracias. Igualmente a ustedes, muchachos. Queremos saludar a Germán también, que es parte de nuestro staff, a Dianita, Fernando, que también estuvo con nosotros, a Mariela, que te vamos a tener también en algunos otros programas también. Por favor, ayúdenme, chicos, que mi memoria es bastante Steffi. frágil. Steffi. Steffi también, que estuvo aquí con Javier también que nosotros. estuvo con nosotros. Javi, un Javier. abrazo grande, con quien vamos a contar también para este siguiente ciclo que vamos a estar. Así que no se pierdan la siguiente temporada que vamos a tener de El Señor de los Anillos, no, perdón, de Apocalipsis 13:11. Sí. Un abrazo, queridos. Estamos al contacto. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chao.